Pedro Páramo fue la primera novela escrita por Juan Rulfo, convirtiéndose en un clásico de la literatura. Además, fue llevado al cine. Esta obra tiene una estructura un poco complicada, ya que su orden no es cronológico. Además, se relatan recuerdos de personajes muertos. A continuación voy a narrar un resumen de esta obra. La obra inicia cuando Juan Preciado, tras prometerle a su madre que después de su muerte acudiría a Comala, decide ir a este pueblo donde vivió y nació su madre, y en el que al parecer vive hoy en día su padre llamado Pedro Páramo. En Comala, Juan se encuentra con un arriero llamado Abundio, quien le guía por el pueblo de Comala. Juan empieza a hablar con el arriero, y gracias a él se entera de que Pedro Páramo, su padre, está muerto. Además, también se entera de la maldad de su padre, y de que tuvo muchos hijos con mujeres distintas, uno de los cuales era el propio arriero. El arriero le dice a Juan que el pueblo es un tanto desierto, y señalando el horizonte le explica que todas esas tierras pertenecían a su padre, llamadas Media Luna. Cuando Juan se va a separar de Abundio, éste le pregunta si quiere seguir con él el camino o prefiere quedarse en Comala. Juan le dice que quiere quedarse en el pueblo, y el arriero le recomienda un lugar donde puede hospedarse, la casa de doña Eduviges. Al llegar a la casa de Eduviges, parece como que si ella lo estuviera esperando. La señora Eduviges le dice que ya sabía que iba a llegar, puesto que se lo había dicho su madre, Doloritas. Sin embargo, Juan le dice que su madre está muerta. Conversando con Eduviges, le informa acerca del pasado de sus padres y de cómo Dolores, su madre, toma la decisión de abandonar a su padre e irse a vivir con su hermana Gertrudis, ya que Dolores odiaba a Pedro Páramo. Eduviges le pregunta a Juan cómo había sabido de su casa, y Juan le dice que gracias a Abundio. Eduviges dice que Abundio era una persona muy buena, pero que ya está muerto. En la noche, ambos se van a sus respectivas recámaras. Esa noche era lluviosa. Juan escucha un grito aterrador, como de muerte, y despierta asombrado. En ese momento, llega una persona llamada Damiana Cisneros, quien le hace saber a Juan que Eduviges es otra alma, una muerta viviente, así como Abundio. Poco después de este hecho, Juan conoce a una pareja de hermanos llamados Dorotea y Donis, que viven en una casa en ruinas, de la cual no salen nunca porque al parecer habían practicado el incesto. Juan les hace saber a ellos que el pueblo se encontraba solo y vacío, y Dorotea le dice a Juan que en el pueblo hay almas muertas que están castigadas. Cuando Juan se encontraba en la casa de doña Eduviges, ésta le había contado que Pedro Páramo tuvo un hijo llamado Miguel Páramo, que había heredado de su padre la maldad, había violado a muchas mujeres y había cometido algunos asesinatos. Por ejemplo, había matado al hermano del cura y violado a su sobrina. Un día, Miguel Páramo salió al pueblo llamado Contla en busca de su enamorada, pero no logró llegar a donde ella estaba, ya que en el camino a Contla, Miguel tuvo un accidente. Su caballo lo tiró, resultando muerto. Miguel, en forma de ánima, visita a Eduviges y ahí se da cuenta que ha perdido la vida. Las noticias del fallecimiento de su hijo llegan pronto a don Pedro Páramo, que empieza a preparar el funeral de su hijo. Para eso pide al cura de la iglesia, llamado Rentería, que haga la misa para despedir a su hijo. El padre Rentería aceptó dar la misa, aunque no dio el perdón a Miguel.
ya que el padre tenía mucho odio hacia Miguel porque había asesinado a su hermano y violado a su sobrina, por lo que no le concedió el perdón de Dios. Para conseguir el perdón de Dios, Pedro Páramo intenta sobornar al padre. Luego el padre acepta el soborno, pero esto le provoca un conflicto moral. Carga un sentimiento de culpa porque se da cuenta de que solo presta sus servicios como sacerdote a los ricos, negándoselos a los pobres. De este modo podemos llegar a afirmar que la culpa de que Comala sea un pueblo muerto viviente, donde habitan las ánimas, es del padre Rentería, porque no les ha concedido el perdón de Dios. A continuación se lleva a cabo la muerte de Juan Preciado. Quiere regresar y no hace ningún movimiento para conseguirlo. Se deja llevar, tiembla y se retuerce de miedo. Lo ahogan y lo matan los murmullos. Ya en la tumba, Juan Preciado habla con Dorotea, de las almas que penan. Juan Preciado le dice que lo mataron a él fueron los murmullos. Ella le contesta que se había estado haciendo el vivo. Él ya traía la muerte consigo. A partir de morirse o darse cuenta de que estaba muerto, Juan Preciado abandona la narración y es un simple receptor de la historia de Dorotea, quien se convierte en narradora, y la historia se va a centrar más en Pedro Páramo. En fragmentos anteriores, Pedro Páramo recuerda un poco su niñez, al mismo tiempo que se va desarrollando su carácter, porque el suceso que más influyó y cambió a Pedro fue la muerte de su padre, Lucas Páramo, que iba de invitado a una boda. Poco después de la muerte de su padre, muere la madre de Pedro, por lo que Pedro finalmente hereda Media Luna, que se encuentra en deudas. Desde el comienzo de la obra, en los fragmentos en los que se hacía referencia a la niñez de Pedro Páramo, siempre se nombraba a Susana, la última esposa de Pedro Páramo, y de quien él está enamorado toda la vida. Todo lo referente a ella es narrado en forma de monólogo interior, tanto en boca de ella como de Pedro Páramo. El padre de Susana se la lleva de Comala cuando ella es una niña, pero Pedro Páramo la busca hasta que la encuentra. Finalmente consigue casarse con ella y el padre de Susana se queda trabajando en las minas, lejos de Media Luna. No obstante, no consigue la felicidad con Susana, ya que ella está loca y se pasa el día soñando en su vida de casada, vida que no ha tenido. Muchas veces Susana hace referencia a Florencio, su supuesto marido, y cuenta sus encuentros con él. Después de heredar Media Luna, Pedro se hace muy amigo de un hombre que había trabajado con su padre, llamado Fulgor Sedano. Fulgor siente cierto odio hacia Pedro, ya que había visto el crecimiento de Pedro y en muchas ocasiones había escuchado a su padre quejarse de cómo era Pedro de joven. La misión de Fulgor era conseguir sacar adelante las deudas que tenía Pedro en Media Luna. Pronto Fulgor se da cuenta de que Pedro es una persona muy lista, ya que consigue pagar las deudas y conservar su tierra, aunque lo hace a base de engaños, sobornos y asesinatos. Un día aparece un hombre al que le conocían como el Tartamudo, preguntando por Pedro Páramo. El Tartamudo se encarga de informar a Pedro del asesinato de Fulgor por unos revolucionarios, y que estos iban hacia Comala para echar a Pedro Páramo de sus tierras. Pedro Páramo decide esperar a los revolucionarios y finalmente estos llegan a su tierra. Antes de llegar, los revolucionarios mandan a buscar a otro hombre llamado el Tilcuate, que llega a ser su sirviente. Los revolucionarios le explican a Pedro que han montado una revolución contra el gobierno y todos los propietarios de las tierras, por considerarlos unos ladrones. Los revolucionarios lo que necesitan es un patrocinador para su revolución.
Pedro les da 300 hombres y 100,000 pesos, el doble de dinero que los revolucionarios querían. Pedro manda a Damasio, que es el Tilcuate, con los revolucionarios, para que éste junto a sus hombres derroten y asesinen a los revolucionarios. Lo que hace es comprar la contrarrevolución para mantener él las riendas de la revolución de sus tierras. Finalmente Susana muere. Mientras tanto la gente, que no sabe lo que ha pasado, celebra fiestas, mientras las campanas tocan la muerte de Susana. Pedro Páramo promete vengarse. Dice: me cruzaré de brazos y Comala morirá de hambre. Así ocurre, Comala se va quedando sin gente y Pedro Páramo se interesa cada vez menos por las cuestiones del exterior. Un día Abundo, el arriero, va a media luna a pedirle dinero para enterrar a su esposa y